Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos la segunda sesión de este último tribunal de la tercera jornada del tercer congreso del Bachillerato de Investigación de Aliolo Álvarez y seguimos contando con la doctora Gómez del Amo en este tribunal y además contamos con un invitado que nos hace especial ilusión tener, a Jaime Tornero Ramos, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Abarán, además de concejal de Urbanismo, Obras y Turismo y Tradiciones. Y en ese rol es por lo que está invitado, porque además de haber colaborado con nuestro centro en este trabajo de investigación, es un conocedor de Abarán, de sus tradiciones y especialmente de la Ruta de las Norias. Así que, Jaime, bienvenido, nos hace mucha Gracias, ilusión. Muchísimas gracias por la colaboración y por estar presente hoy en esta exposición. gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes a todos. Manuel, lo dejo en tus manos. Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del tercer congreso del Bachillerato de Investigación de Erigue Los Albares. En esta sesión, que será de clausura, se presentarán 4 trabajos y está el tribunal compuesto por Clara Egea, Javier Virrumbrales y Manuel Suárez. Este segundo trabajo que vamos a ver está realizado por Fernando Piñera Hervás y tutorizado por Pedro Piñera Rocamora y Joaquín Bastida. Cuando quieras, Fernando, puedes presentar pantalla. Te recuerdo que tienes 15 minutos de exposición y cuando tú me digas, comenzamos. De acuerdo. ¿Puedes presentar pantalla? Sí. Vale, ¿se ve bien? Esto está cargando. Vale. Sí, puedes poner pantalla completa. De acuerdo. Vale, pues cuando tú quieras empezamos. Buenas tardes, con la venida del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Las Norias de Abarán, el giro de la física para la ahorro-energía, cotutorizado por Joaquín Gómez Bastida y Pedro Peinado Rocamora. En primer lugar, procedo a hablar sobre el interés científico de este trabajo. En la actualidad, la contaminación y el cambio climático suponen una de las principales preocupaciones del ser humano de cara al legado que heredarán las próximas generaciones. Si desglosamos las distintas causas de dicho cambio climático, habría que destacar el efecto invernadero como uno de sus principales causantes. Según los propios datos del INE, en 2018 se emitieron a la atmósfera un total de 340,7 millones de toneladas de dióxido de carbono, los cuales provienen principalmente de la actividad humana. Debido a los mencionados gases de efecto invernadero, la temperatura media de la superficie de la Tierra y del mar ha aumentado 1,29 grados centígrados en comparación con la temperatura de hace 100 años. Otro de los efectos en nuestra sociedad es la extrema subida de la luz a la ciudadanía durante el 2021, y es que según la OCU, el precio del megakilovatio hora ascendió de 56,57 euros en agosto de 2020 a 87,20 en septiembre de 2021. A continuación, introducimos el problema de la investigación. ¿Qué impacto medioambiental tiene la utilización de norias en lugar de motores de elevación eléctricos? Así pues, se planteó un objetivo general: evaluar la sostenibilidad y eficiencia de las norias de la localidad de Abarán con respecto a los nuevos métodos de riego de la comarca y 2 objetivos específicos. Por un lado, cuantificar y comparar la huella de carbono de las norias de Abarán en contraposición con los sistemas actuales de riego por cualquier otro método, y en relación al aspecto físico de estas ruedas, estudiar los fundamentos físico-matemáticos en los que se apoya la dinámica de movimiento de las norias. Entrando ya en el marco teórico, Pan et al. 2020 define la huella de carbono como una forma de representar y establecer la cantidad de gases de efecto invernadero que las industrias despiden a la atmósfera, en base a los bienes que estos prestan a la ciudadanía. Así pues, dentro de esta huella de carbono encontramos 2 vías. Por un lado, el suministro de energía eléctrica y agua, el cual fue el causante de 71.159,8 miles de toneladas de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera en 2018, y la agricultura, con 48.464 miles de toneladas de gases de efecto invernadero en ese mismo año. Dicho esto, todos estos factores mencionados anteriormente sitúan a las norias como un nuevo modelo de sostenibilidad para conservar y cuidar el planeta. Antes de introducir el objeto de estudio en cuestión, cabe resaltar la localización geográfica de las norias. Estas ruedas históricas forman parte de la Ruta de las Norias de Abarán, municipio perteneciente a la región de Murcia, que se encuentra en el valle del Gote. Constituye parte de la comarca de la Vega Alta del Segura y es atravesado por el curso fluvial del río Segura, delimitada geográficamente por la Sierra del Oro y la Sierra de la Piel. A su vez, se trata de una pequeña localidad cuya principal actividad económica es la agricultura, destacando su modelo de riego tradicional.
La ruta de las norias de Abarán está constituida por 4 norias: la noria grande, la noria de la olla de Don García, la noria de Candelón y la Ñorica. Entre todas ellas destaca principalmente la noria grande, al ser el emblema de la ruta por ser la noria más grande de Europa en funcionamiento. Sin embargo, cabe resaltar la figura de la noria de la olla al ser partícipe de la fase experimental de este trabajo y contener una mayor capacidad de riego que las demás, en concreto 26 hectáreas. En cuanto a la metodología, se presenta una investigación de enfoque mixto, carácter transversal, alcance descriptivo con un método de toma de datos mixto. Así, se distinguen 4 fases de la investigación. En primer lugar, la fase preparatoria, la cual constó del diseño del proyecto, la metodología y los instrumentos. Desde otra perspectiva, encontramos el trabajo de campo y la fase analítica de resultados, y la fase final con la obtención de las conclusiones. Del mismo modo, se distinguen 3 etapas de la experimentación. La etapa preparatoria, que abarcó la recopilación de información y elaboración de hojas de registro, la etapa de aplicación de instrumentos y la etapa final con su posterior resumen de datos obtenidos. Así pues, en el apartado de material y método se desarrolla toda la etapa experimental, el cálculo del ahorro energético y el estudio de la dinámica de movimiento, en concreto el fenómeno físico del cuarto pesado. Dicha fase experimental se divide en varios procesos. Por un lado, el primer proceso estuvo marcado por el método del flotador. Este método consistió en seleccionar 3 tramos distintos de la reguera hacia donde la noria elevaba el agua y medir el tiempo que tardaban determinados objetos en recorrer cada tramo. Para dicho método también se necesitó de la observación de las condiciones de la reguera. Seguidamente se realizó el cálculo del caudal de las 4 norias. En el caso de la noria de la olla de Don García, a partir del método del flotador se logró obtener su caudal y en base a este resultado se estimó el caudal de las otras norias restantes, en función al caudal máximo que podrían elevar y sus condiciones. Tras adquirir los distintos caudales, se prosiguió con la estimación del ahorro que supondría el uso de estas norias al sustituir los motores eléctricos de riego. Finalmente, en lo respectivo al cuarto pesado, se realizó un modelo 3D de la noria grande, con la construcción de su base y la aplicación de corriente de agua para su movimiento. A continuación, se muestra el procedimiento seguido en la fase experimental mencionada. Tal y como he dicho en el apartado interior, para el cálculo del caudal se necesitó el método del flotador, explicado por Carrión de Dol 2015. En primera instancia se hizo un reconocimiento de recorrido de los objetos por la reguera. Durante este proceso se lanzaron 2 bolas de corcho de distintos tamaños. Sin embargo, estas no respondían adecuadamente a las características de la reguera por su poca densidad. Del mismo modo, se comprobó que el tamaño del palo influía en su comportamiento, lo cual llevó a seleccionar un palo de 16 centímetros. En el caso de la pelota de tenis, pese a su velocidad constante, se mostró muy pesada en su movimiento. Por otro lado, una ráfaga de viento demostró la invalidez de la pelota de ping-pong. Y ya por último, como anécdota, hay que decir que el empleo de la capucha no estaba planeado, sino que al apuntar los tiempos de resto de objetos, se cayó a la reguera y se observó que mantenía una relativa regularidad en el recorrido. Es por todo ello por lo que finalmente se emplearon la capucha y el palo de madera. Otro de los factores necesarios para el cálculo del caudal fue la obtención de un valor dependiente de las condiciones del canal, el cual contaba con una textura ciertamente rugosa. Por último, se necesitó la medición del área de cada tramo. Para ello, se midió la altura y el ancho de las secciones. Este análisis estableció que el tramo 1 contaba con las características necesarias para realizar el procedimiento. No obstante, en el tramo 2 se observó una gran disparidad entre los datos obtenidos. De la misma manera, se realizó un estudio de la velocidad de la corriente de agua en los distintos tramos, y puesto que en el tramo 3 la velocidad no alcanzaba una regularidad aparente y que las paredes contaban con superficies muy rugosas, se llevó a prescindir de las medidas en dicha sección, al igual que se descartó el segundo tramo. Tras obtener todos los datos propios de este proceso, fue posible la obtención del caudal a través del siguiente cálculo. La fórmula del caudal, dada por la velocidad media del agua multiplicada por la sección, viene determinada por lo siguiente. Por un lado, la velocidad media es igual a la velocidad del agua por un valor dependiente de las condiciones de la pared de la reguera. A su vez, la velocidad del agua corresponde a la longitud del tramo seleccionado dividido entre el valor promedio del tiempo obtenido con los objetos empleados. De tal forma, el valor dependiente en este caso corresponde a 0,75, al ser de pared rugosa. El segundo factor de la fórmula necesaria fue el área. Seguidamente, el cómputo del caudal se multiplicó por 1000 para pasar a unidades de litros por segundo, y dado que se obtendrían 2 caudales distintos, uno para la capucha y otro para el palo, se establecería un valor promedio. Una vez finalizado el cálculo del caudal, se realizaron las estimaciones de ahorro energético. Tras conocer la cantidad de kilovatios que gastaba un motor por cada litro hora y considerando el cálculo del caudal realizado con anterioridad, mediante proporcionalidad directa se pudo precisar cuánta cantidad de energía necesitaría para elevar la misma cantidad de agua que la noria. Una vez conocido dicho gasto, se realizó una estimación del ahorro económico y medioambiental de las norias en base a los siguientes datos, que se seleccionaron tras consultar diversas formas: 0,3 euros el kilovatio hora, 0,25 kilogramos de CO2 generado por kilovatio hora, 167 kilogramos de CO2 absorbido por un árbol anualmente y 270 árboles de media por hectárea. Como conclusión, se midió el ahorro energético que supondría el uso de estas norias desde la primera utilización de un motor eléctrico en la cuenca del Segura.
Según la información aportada por Gómez 2012, el primer motor eléctrico utilizado en el valle data del 1911, por lo que de acuerdo con este dato se estimó el ahorro en kilovatios, euros y árboles en relación con los 110 años transcurridos desde ese momento. En función al objetivo específico 2 de esta investigación, el estudio de la dinámica de movimiento se centró en el fenómeno del cuarto pesado, el cual provoca que la noria no tenga una velocidad constante de giro. Este hecho se comprobó por observación directa mediante medición. Así pues, existen varias hipótesis sobre los posibles causantes de este hecho. Por un lado, podría ser causado por el desplazamiento del eje, lo que provocaría una alteración de las fuerzas físicas que actúan sobre el mismo. De la misma manera, podría afectar su giro de rotación, el rozamiento de la noria con su base, que una cuarta parte pese más o que incluso algunas palas tengan más superficie que otras. A pesar de ello, no hay una respuesta clara y exacta sobre él o los causantes de este fenómeno. Sin embargo, lo que sí se puede observar en la dinámica de movimiento de las norias es que su giro no es totalmente regular, sino que se trata de un giro elíptico. Con el fin de representar y estudiar el movimiento de las norias a nivel físico, se desarrolló un modelo a escala de la noria grande, con el que se consiguió obtener la reproducción de dos de las hipótesis nombradas previamente, en concreto el desplazamiento del eje y el rozamiento de la noria con su base. Mediante el instrumento de toma de datos se analizaron las dimensiones de la noria, de mayor tamaño de la ruta, haciendo así posible la representación virtual de esta por medio del programa Invento, de Autodesk. En esta perspectiva, las medidas del eje, radios, palas y gangilones permitieron el diseño gráfico con el que se llevó a cabo la posterior impresión 3D en escala 0,025. Finalmente, para otorgar el movimiento artificial a la noria y de esta manera reproducir el cuarto pesado, se construyó una base sobre la que sostener la noria y almacenar el agua que elevará en su dinámica. Toda esta fase experimental dio lugar a los siguientes resultados. Por un lado, en el estudio del ahorro, el método del flotador proporcionó una serie de tiempos sostenidos, 15 para la capucha y 15 para el par. Del mismo modo, en las mediciones del tramo 1 proporcionaron los siguientes datos sobre la longitud y el área. A raíz de estos datos, la media de los valores promedios del tiempo de ambos objetos fue de 13,46 segundos, mientras que la media del área fue de 0,4 metros cuadrados. Una vez adquiridos todos estos datos, se procede a la aplicación de la fórmula para el cómputo del caudal. La velocidad media se obtendría al dividir los 9 metros de longitud entre la media de tiempo 13,46 segundos, y a continuación multiplicarlo por 0,75. Por último, el resultado obtenido se multiplicó por el área del tramo y se pasó unidades de litros por segundo, dando como resultado 20,38 litros por segundo. A partir de los cálculos realizados, se pudieron establecer los siguientes resultados propios de las cuatro norias en base a la estimación explicada en el apartado de materiales. En esta tabla se muestra la elevación potencial de las norias, su pérdida, su consecuente elevación real y el gasto energético compensado, sumando en total 20,75 kilovatios por hora que el motor gastaría al elevar el mismo caudal que la rueda. En cuanto al ahorro anual de las norias, la siguiente tabla representa el ahorro energético, medioambiental y económico total obtenido gracias al precio del kilovatio hora y a la cantidad de dióxido de carbono que genera el kilovatio hora. En otra perspectiva, volviendo al estudio del cuarto pesado, se diseñó cada parte de las norias de forma individual. 8 cubiertas externas con sus cangilones, 64 palas, 2 ejes, 32 radios, 2 anillos grandes y 2 pequeños. Su posterior impresión 3D dio lugar a estas piezas mostradas en la diapositiva. Seguidamente se procedió con el montaje de las piezas y por último se realizó un ensamblaje final en el programa Invento, constituyendo el montaje gráfico. El paso posterior consistió en la reproducción del desplazamiento del eje y el roce de la noria con su base. Para ello se necesitó de la base construida previamente y una corriente de agua continua. Al ponerse la noria en movimiento, se puede observar cómo el eje se desplaza por las vibraciones causadas por su giro continuo y que una fracción de la noria roza con su estructura, lo que velocidad y dimensiones reales haría que la noria viese ralentizado su curso y que su giro no fuese totalmente circular, sino elíptico. Finalmente, gracias a los resultados conseguidos, se pudieron establecer las conclusiones de los objetivos propios de esta investigación y la respuesta a los mismos. En base al objetivo específico 1, cuantificar y comparar la huella de carbono de las norias Tabarán en contraposición con los sistemas actuales de riego por cualquier otro método, se concluye lo siguiente. Se puede observar cómo los motores de riego eléctricos empleados en la actualidad emiten más de 45.000 kilogramos de CO2 a la atmósfera por año, lo que correspondería a 272 árboles de una hectárea, en función de la cantidad de CO2 que absorbe un árbol y el número de árboles equivalente a una hectárea. Por otro lado, el empleo de las norias supondría un ahorro de unos 55.000 euros al año. Dicha cantidad correspondería al gasto económico de los motores eléctricos al elevar la misma cantidad de agua que las norias.
Del mismo modo, atendiendo a las conclusiones aportadas por el esquema gráfico, el ahorro a nivel económico y medioambiental de las norias en 110 años alcanzaría unas cifras a largo plazo que necesitarían unos 30.000 árboles para absorber 5 billones de kilogramos de CO2, lo que significaría un total de 110 hectáreas, equivalente a 220 campos de fútbol. Y en función de la cantidad de kilovatios consumidos por los motores, un gasto económico de unos 6 millones de euros. Todos estos datos permiten dar respuesta al objetivo general de la investigación, considerando el empleo de las norias de Abarán como un método sostenible y eficiente para nuestro planeta y una sólida alternativa a los actuales medios contaminantes, responsables de los efectos adversos contra el medio ambiente. Por otro lado, con el objetivo específico 2, estudiar los fundamentos físico-matemáticos en los que se apoya la dinámica de movimiento de las norias, se concluye lo siguiente. El resultado final determinó la reproducción de dos de las hipótesis que podrían causar el cuarto pesado. Por un lado, el desplazamiento del eje, lo cual altera el centro de gravedad de la noria y a su vez las fuerzas que actúan sobre el mismo eje, y sea cualquiera de las causas mencionadas el origen del cuarto pesado y su influencia en el movimiento de las norias, lo que es innegable es su interés físico, y es que este mismo fenómeno responde a su vez a la magnitud física del momento angular, el cual relaciona la masa junto con la velocidad de un cuerpo que gira. Dicha magnitud la cual permanece constante, es decir, a más masa, menor velocidad. En este caso, dado que el desplazamiento del eje causa un giro elíptico, el radio de su trayectoria será mayor y por tanto su velocidad disminuirá, manteniendo constante el mencionado momento angular. En este vídeo se puede observar cómo la noria acelera y después se frena, y la diferencia de la velocidad lineal a causa del mencionado momento angular, cumpliendo la segunda ley de Kerr. Por tanto, es curioso, y permítame el juicio de valor de gran belleza, que sea el mismo principio físico el que rige el movimiento planetario y el de la noria. Cuando el cuarto pesado está en su punto más bajo, la velocidad lineal de la noria se reduce de la misma manera que, por ejemplo, la Tierra, cuando pasa por su perihelio, el punto más cercano al Sol, toma su velocidad menor en la hora. Y cuando el cuarto pesado está en la parte posterior y comienza a descender, se acelera del mismo modo que ocurre con la Tierra cuando se acerca a su eje, el punto más alejado de la órbita del Sol. Este fenómeno es consecuencia de la conservación del momento angular, como describe la segunda ley de Kerr. Es por tanto llamativo la similitud entre el movimiento de la noria y el movimiento orbital de los planetas unidos por el mismo principio físico. Por último, se muestran algunas de las referencias bibliográficas empleadas para esta investigación. Y ya para finalizar, me gustaría agradecer a mis tutores. En primer lugar, a Joaquín Gómez Bastida por ser mi punto de apoyo y por tener siempre la predisposición de ayudarme en todo momento. He aprendido mucho de ti. Ya a Pedro Peinado, creo que sobran las palabras, por confiar ciegamente en mí y darme una solución cuando yo era incapaz de encontrarla. Te admiro y respeto como profesional, pero sobre todo como persona, y tengo un especial cariño que creo que queda demostrado que es mutuo. Al Centro Los Albares, por darme la oportunidad de vivir la experiencia y ofrecerme todas las posibilidades para aprender el bachillerato de investigación. A mis compañeros de clase, por compartir conmigo los buenos y no tan buenos momentos. Y a mi familia, por ayudarme incondicionalmente, darme toda su confianza y por estar conmigo en toda dificultad. Muchas gracias por su atención y, dicho esto, me pongo a disposición del tribunal para responder a las preguntas que estimen oportunas. Vale, buenas tardes, Fernando. Muy bien, muchas gracias por tu trabajo tan maravilloso. Un trabajo lleno de física, un trabajo lleno de observaciones, y también soy un conocedor de las norias gracias a Juanjo, un maestro de Abarán, que por primera vez a mí me llevó a ver las norias y me ha enseñado muchas cosas sobre las norias. Es un trabajo físico, un trabajo donde haces muchos cálculos y encima haces una reproducción en 3D, con lo cual es un trabajo excepcional. Voy a pasar la palabra también a los tutores Pedro Peinado y Joaquín Bastida, que enhorabuena también por la labor que han hecho y sobre todo por ver estas cosas, que sobre todo hay que cuidarlas y hacer una inversión porque cuesta mucho dinero el mantenerlas. Muchas gracias, enhorabuena, y pasamos la palabra a Joaquín Bastida y a Pedro Peinado. Gracias, Manolo, por tus palabras. Quisiera destacar sobre todo la capacidad investigadora de Fernando, porque este trabajo es un trabajo que lleva muchísimo tiempo invertido detrás. Muchas veces la calidad científica de un trabajo está sostenida por la complejidad de los cálculos
y de las mediciones. En este caso hay mucha medición, mucha experimentación en la investigación de Fernando. Muchos días de ir a ver las norias y sobre todo mucha observación. Al final, el fenómeno del cuarto pesado, sobre el que él ha ido lanzando varias hipótesis y que nos hemos pasado mucho tiempo delante de una noria especulando sobre ello, no queda quizás suficientemente claro, pero yo creo que Fernando, gracias a su modelo 3D, nos abrió un poquito los ojos, porque hay una hipótesis que él formula, que en el modelo 3D, cuando nos presentó la simulación a Pedro y a mí, la vimos rápidamente. También es cierto que es un modelo más pequeño, pero una de las hipótesis que él maneja es que la inercia del movimiento y el peso de la noria y quizás otras cuestiones hacen que el eje, que es el centro de simetría de la noria, sobre el eje no esté exactamente el centro de gravedad de la noria y por eso en algunos momentos hay una diferencia de velocidad en el giro. Es un trabajo muy profundo, un trabajo que lleva mucho tiempo detrás, mucha reflexión, controversia, de la que seguramente ahora hablará Pedro, y eso da indicativo de la profundidad de la investigación y de la dedicación de Fernando. Enhorabuena, Fernando, te puedes sentir orgulloso, tanto tú como tu familia. Seguro que habrá alguien por ahí de la familia que me esté escuchando. Enhorabuena. Muchas gracias, Joaquín. Damos palabra a Pedro. ¿Quieres decir alguna cosita, Pedro? Sí, bueno, rápidamente. Yo primero agradecer a Joaquín y a Fernando haber pertenecido a este equipo. Fernando, creo que académicamente, ya te lo he dicho en alguna ocasión, ha sido un placer y personalmente mucho más. Entonces, creo que ha sido un trabajo fantástico para todos. Anoche a las 10 de la noche, aunque parezca que no, estábamos que nos matábamos los tres. Es decir, estábamos ensayando y estábamos peleándonos sobre la interpretación física del fenómeno del cuarto pesado, que tiene mucha controversia. Y esto es lo que... Y yo anoche a Fernando se lo decía, le decía, estoy totalmente en desacuerdo contigo, Joaquín se lo decía, pero es que admiro tu visión que tienes de la cuestión, porque era argumentada, era científica, era basada en la observación, y que lo que ha hecho de Fernando que sea un gran investigador y que haya hecho una gran investigación, porque ha dejado más preguntas abiertas que respuestas ha dado, que las que ha dado son acertadas, pero es que ha dejado un campo súper abierto, que eso se trata de la investigación. Yo decía esta mañana que dudar y decir no lo sé es motivo de personalidad, y Fernando en este caso lo ha hecho, ha dejado sobre la mesa varias hipótesis que seguramente otros años, con la colaboración del Ayuntamiento de Abarán y de nuestro centro y de otros profesores, seguiremos contestando. Fernando, tío, una exposición fantástica, un trabajo fantástico, quédate tranquilo, y yo creo que ahora mi paisano y pariente y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Abarán también nos va a ayudar a dar luz al tema del cuarto pesado. Así que un privilegio. Sí, el cuarto pesado se ve bien en la noria cuando se observa también. Sí, bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestro primer invitado, Jaime, si tiene, supongo que también contarnos algo sobre las norias de Abarán, un circuito estupendo. Muchas gracias, Manuel. Vamos a ver. Primero, felicitar a Fernando. Impresionante, me ha dejado anonadado. Darle las gracias pues, por este gran trabajo, porque eso nos va a valer también a Abarán de mucho. Quiero decirle que aparte de las norias, tenemos un museo del agua al aire libre impresionante, con el Jarral, el molino de la encomienda, bueno, y con nuestro río. Y yo quiero poner mi grano con el cuarto pesado. Él lo ha hecho físico, y como me vaya a dar la oportunidad, yo lo voy a hacer por el que se aprende cuando baja la noria con tu padre o con tu abuelo. A nosotros nos decían siempre que cuando se paraba la noria, pues quedaba un cuarto debajo en la acequia, que era el que estaba mojado, y si se tiraban pues 3 o 4 días arreglándola, limpiándola, el mantenimiento, se secaba el resto. ¿Qué pasaba? Pues que cuando se ponía en movimiento,
al arrancar la noria, la velocidad de giro no era constante. ¿Por qué? Porque cuando sube ese cuarto pesado le cuesta, sube muy lenta, y cuando baja, esa parte húmeda pues va más rápida. Entonces, el cuarto pesado, yo lo aprendí que era eso, en la parte mojada de la noria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Candelón? Que se nota un poco menos porque la noria de Candelón es metálica. Así que con esa introducción, invitando a todos a que nos visitéis la Ruta de las Norias, que ya os digo que es un museo del agua al aire libre impresionante. Y darle las gracias a un ciezano, pero a varonero de adopción, que es Juanjo, que fue el que nos puso en ruta. Hoy la Ruta de las Norias está entre las 10 más visitadas de la región de Murcia. Entonces Juanjo tiene mucha parte de culpa. Así que buenas tardes y felicidades, Fernando. Sí, estoy de acuerdo, Jaime. Sí, sí, yo. Vamos a pasar ahora el turno a nuestra segunda invitada, Rosa Gómez, para que nos aporte también su opinión. Bueno, Fernando, enhorabuena por tu trabajo. La verdad que me has quedado sin palabras. Es un gran trabajo de investigación. Se nota todo el esfuerzo y dedicación que hay ahí detrás. Enhorabuena también a tus directores. La verdad que escuchando toda tu presentación y demás, me he quedado un poco ahí sorprendida porque no sabía si estaba en un nivel, una exposición de nivel de bachillerato o casi en la universidad, ¿no? Porque es verdad que el esfuerzo y todo el trabajo que has realizado es con un nivel muy, muy alto. Entonces, felicitarte. Me ha parecido también una idea brillante que ante un problema que nos afecta a todos, como es el problema del medio ambiente, ¿no? Y la contaminación, intentes darle una solución con unos recursos de tu entorno, ¿no? Al final también en eso consiste la investigación, no solo en detallar pues, lo que vemos, ¿no? Cuál es el estado de cualquier hecho concreto, sino ir un paso más allá, intentar darle una solución, que en este caso es lo que has hecho tú, y por ello te felicito. La verdad que me ha gustado todo. Me ha encantado tu exposición también. Y bueno, como pregunta, y aprovechando que está también aquí el alcalde, ¿crees que en algún momento tu idea se podría llevar a cabo, lo de sustituir los motores de riego por las norias? ¿Y qué sería necesario para que eso se produzca? Ahora, aprovechando que lo tienes aquí, a ver. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, pues se deberían de dar las condiciones que, por ejemplo, si se dan en Navarán. Se necesitaría, sería imprescindible la cercanía de Río Segura, al igual que el desnivel que sí cuenta la localidad de Navarán. Entonces, si se tienen en cuenta estas condiciones y estos requisitos y se podría llevar a cabo y bueno, al final los resultados a largo plazo pues sí darían solución a estos problemas medioambientales y de efecto invernadero que sí estamos sufriendo a día de hoy. Así que, pues, por ejemplo, en la región de Murcia, si en el caso de darse estas condiciones, sería posible. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar también ahora el turno al tribunal. Empezamos por Clara Egea. Si quieres comentar alguna cosa, Clara. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, claro, pues agradecer a Fernando todo lo que particularmente me ha ilustrado sobre las norias de Abarán y pues que un trabajo de este calibre solo lo podía hacer un alumno brillante como él con unos tutores tan involucrados y apasionados y a los que tanto quiero y admiro como son Joaquín y Pedro. Pues nada, decirle a Fernando que muy contenta con su trabajo y que él no haya perdido la calma, saber estar los resultados académicos brillantes durante todo este proceso, que tanto trabajo le ha costado y como ha dicho Joaquín, pues tantas mediciones, tantos viajes, tanto darle vueltas a la cabeza y el alumno pues lo ha soportado bastante bien la presión. Tengo una preguntilla para él y es acerca del cuarto pesado, como yo no sabía lo que era y si ha habido anteriores trabajos sobre él y qué hipótesis se barajaban. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Clara, y por la pregunta. A ver, como bien ha dicho Jaime, las hipótesis que se barajaban en un principio sobre los trabajos que sí hay publicados es que un cuarto de la noria pesaba más al quedar sumergida una vez la noria estaba parada. Como también bien ha dicho Jaime,
en las norias metálicas, como son la de Candelón, por ejemplo, este fenómeno, esta hipótesis, pues de alguna manera no sería totalmente válida, ya que no podría absorber el agua. Pero a día de hoy no se han publicado muchos trabajos acerca de ello. La única hipótesis que sí que he podido encontrar ha sido esa. Pero bueno, añado las hipótesis que he mostrado en la presentación, que en futuros trabajos sí podrían abrir caminos de investigación y bueno, nada más. Vale, Muy bien, gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar a Javier Di Rubrales. Si tienes algo que preguntarle, aprovecha que esta es la ocasión, Javi. Hola, muchas gracias. Enhorabuena, Fernando. La verdad es que me ha encantado la exposición, sobre todo por todas las clases de física que hemos disfrutado juntos estos años, desde el tercero de la ESO. La verdad que la complejidad del trabajo es bestial y demuestra toda la evolución que has llevado desde los inicios y también lo que exige para los tutores que tienen alrededor el prepararlo y el seguir un trabajo y lo que exige para todos. Yo, pues al final, por deformación profesional, me voy a esos cálculos y sobre la estimación del caudal, tanto en la Noria Grande, la del Candelón, en la Ñorica. ¿Por qué te resultó necesario realizar esas mediciones? Bueno, gracias por la pregunta, Javier. Bueno, es decir que a diferencia de la noria de los Gallardón García, la conservación, debido a su antigüedad y al continuo movimiento, eran bastante peores a la que de las otras norias restantes. Tanto la noria de Candelón como la Ñorica y la noria grande, pues o estaban paradas o estaban en procesos de mantenimiento, o incluso en el caso de la Ñorica, no había acceso directo a las norias. Así que nos fue muy difícil realizar los cálculos ahí y poder trabajar en estas condiciones. Perfecto, muchas gracias y reitero la enhorabuena. Vale, muchas gracias, Fernando, por tu aportación magnífica a las norias y reivindicar, como siempre, las norias en el paisaje abarán es una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y hay que invertir, restaurar mucho dinero, eso lo sabrá Jaime también, y sobre todo mantener la madera, no pasar a la parte mecánica, ¿no? Intentar mantener esto que es más sostenible. Por mi parte, nada, no voy a hacerte ninguna pregunta y si quieres tú terminar aportando algo más a tu proyecto, pues este es el momento, Fernando. No, nada más, que gracias por vuestra atención. Vale, damos por concluida la segunda sesión, ¿vale? Hemos terminado.